Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Como siempre, damos gracias al Señor por darnos vida y darnos la oportunidad en este día de poder compartir la clase con ustedes, llegar a sus casas, ahí en la intimidad donde se encuentran. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio del libro de Juan. Estamos estudiando la unidad 2 y estamos concentrándonos en la lección 10. Específicamente el estudio del capítulo 18. El día de hoy vamos a estudiar solamente un versículo, el verso 24, y el tema de hoy es Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 18, unos versos antes, empezando en el verso 22, y la palabra del Señor se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu, y todos siempre gozosos decimos, amén, gloria al Señor. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Oremos. Gracias, Dios, en este día por darnos, Padre, la oportunidad, Señor, de respirar y tener la oportunidad de prepararnos y estar listos, Señor, esperando tu venida, esperando tu regreso. En esta hora oramos de una manera especial, Padre, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, y que nos enseñe, nos muestre, nos corrijas, nos dirija, Señor, en este día lo que tú quieres hablar a nosotros, a nuestros corazones, para que seamos instruidos y guiados. Te damos gracias, Padre, y oramos también por todos aquellos en necesidad en esta hora, que tú sigas fortaleciendo su vida y aumentando su fe, Padre, en estos tiempos difíciles. Padre bueno, te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús oramos, y una vez más te decimos gracias, Señor. Amén y amén. En el capítulo 18 del libro de Juan estamos estudiando pequeñas secciones en cada lección para poder estudiar más en detalle de los acontecimientos que sucedieron en ese instante. Entonces el día de hoy vamos a concentrarnos en el verso 24, vamos a estudiar acerca de Jesús ante el concilio, Jesús ante Caifás, vamos a estudiar acerca del testimonio de los testigos falsos y vamos a estudiar también acerca de la gloria de Cristo y su respuesta. Recuerden que siempre en cada lección hacemos un énfasis, como un repaso acerca de los cargos en el arresto de Jesús, para así nosotros estar un poco más preparados para cuando estudiemos esta clase. Recuerdan que les he estado mencionando que los judíos acusaron al Señor diciendo, este hombre ama a los pecadores. Ese era uno de los primeros cargos con el cual acusaron a Jesús. Luego, este hombre sanó en día de reposo. Y por tercero, este hombre afirmó ser el Hijo de Dios. Por eso la palabra nos dice en Lucas, en el capítulo 22, en el verso 52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y recuerden que la palabra tenía que cumplirse, las escrituras se cumplieron cuando este acto se llevó a cabo. Entonces, primeramente, Jesús ante el concilio hace referencia acerca de Jesús ante el sumo sacerdote, Jesús ante Caifás, el sacerdote oficial en los tiempos del Señor. Y recuerden que estudiamos en la clase anterior quién era Caifás. Caifás se le conocía también como sobrenombre José, era yerno de Anás, era el sumo sacerdote oficial en el tiempo de Jesús. Recuerden que estudiamos esto. Y también ese cargo de sumo sacerdote lo recibió o fue
fue nombrado o fue dado a él por parte de las autoridades romanas, y esto hace referencia a que fue dado por parte del procurador Valerio Grato, un procurador romano, en el año 18 después de Cristo, y esto se le conoce como un depuesto por Vitelio, lo que quiere decir que era un legado de Siria. Y aparte de eso, también recuerden que las autoridades romanas tenían dominio sobre los judíos en este tiempo. Ellos eran la autoridad política, y sabemos, ¿verdad?, que los judíos juzgaron al Señor por la autoridad religiosa, y eso es lo que está sucediendo aquí cuando fue llevado ante el Sanedrín. Pues recuerden entonces que Caifás profetizó acerca de la muerte de Jesús en el capítulo 11. Recuerdan, parafaseando el verso 47 al 51, nos menciona que Caifás dijo que conviene a la nación que solo un hombre perezca y no muchos. Y entonces él dijo eso porque él era sumo sacerdote, aunque él fue nombrado por las autoridades romanas. Pues entonces Jesús en este momento, él estaba siendo llevado ante el concilio. Y recuerdan que estudiamos acerca de qué era el concilio y cómo estaba formado. El concilio literalmente se está haciendo referencia al Sanedrín, y el Sanedrín está formado o compuesto, o quienes lo conforman son los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los doctores de la ley, y es en general lo que se le conoce como la corte religiosa. Entonces, los alguaciles llevaron a Jesús a la casa de Caifás para ser juzgado. En el capítulo 27 del libro de Mateo, y yo quiero que pongan atención a esta escritura, porque Juan capítulo 18, verso 24, está haciendo referencia específicamente a estas porciones de la Biblia. Y el verso 57 nos dice así del capítulo 26: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Y dónde es esto? El Sanedrín, el concilio. Entonces, recuerde que este juicio fue ilegal, como les he mencionado anteriormente, porque se llevó a cabo durante la noche y en secreto. Y recuerden que les he mencionado que todas las cosas que no son luz, que no son verdad, se llevan a cabo en las tinieblas, en la oscuridad. Entonces, piense esto: Jesús no tuvo la oportunidad de llamar a ningún testigo para que hablara en su defensa. Y a veces así sucede. Venía a mi mente circunstancias que suceden en la actualidad. Hay veces hay personas que son juzgadas o son acusadas de ciertos actos, ciertas acciones, y no les dan la oportunidad de poder defenderse, y sabemos que esto es algo que no procede del bien. También recuerde que la mayoría del Sanedrín, quiere decir todas las personas que conformaban el Sanedrín, que son los escribas, los sacerdotes, los doctores de la ley, ellos en especial ya habían decidido que Jesús debía morir. Ellos ya habían determinado el plan, ellos ya tenían su agenda definida de lo que iba a suceder. Y es por eso que, de acuerdo a las costumbres y a las leyes religiosas judías, ellos podían tramar, podrían acusar, ellos tenían que tener las pruebas. Tenían que tener literalmente los cargos para poder llevarlo entonces ante Pilato, que era la autoridad romana. Entonces los judíos siguieron las leyes religiosas y simplemente siguieron la forma de un juicio para poder tener la evidencia, las pautas para poder llevarlo ante Pilato. Es por eso que la palabra continúa enseñándonos acerca del testimonio de testigos falsos, porque recuerden que los escribas, los fariseos, los doctores de la ley en general, el Sanedrín, el concilio, el sumo sacerdote, no tenían evidencias para juzgar al Señor, para acusar al Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que los cargos con los cuales se enjuició al Señor fueron los que hemos estado mencionando siempre al principio de cada clase. Se le juzgó por amar a los pecadores, por sanar en el día de reposo y por afirmar que él era el Hijo de Dios.
Pero en esta parte especial me llama la atención la acción de los sumos sacerdotes, porque aunque Caifás era el sumo sacerdote en oficio, todos los que componían el Sanedrín eran sacerdotes, escribas, oficiales de la ley y todos aquellos que ejercían la autoridad religiosa en ese tiempo. Entonces, esto hace referencia realmente a que eran sacerdotes corruptos. La palabra nos hace referencia en el capítulo 26 y es por eso que les he dejado de tarea estudiar esos capítulos también para poder entender específicamente el capítulo 18 del libro de Juan. Y el verso 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y ellos necesitaban poder tener ese testimonio para ellos tener las pruebas para poder llevarlo ante Pilato, como les mencioné. Y el verso 60 dice: y no lo hallaron, aleluya, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y la palabra más adelante nos enseña en el capítulo 14 de Marcos, en el verso 55, y vamos a estudiarlo. Dice así: y los principales sacerdotes y todo el concilio, haciendo referencia a ese verso que acabamos de leer, buscaban también testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. ¿Por qué? Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Y eso sucede siempre cuando es algo falso, porque recuerde que la verdad nunca se desmiente. La verdad siempre va a ser limpia, pura, y va a estar siempre dicha a la luz del sol, aleluya, no en la oscuridad ni en las tinieblas. Entonces, este falso testimonio nos enseña 3 puntos importantes que quiero que pongamos atención. Primeramente, que la verdad a veces es mal entendida cuando el corazón no está recto. Mira lo que la palabra nos dice en el capítulo 26, siguiendo el acontecimiento en este momento. El verso 61 al 62 dice, ¿qué dijeron los 2 testigos falsos que dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no contestas nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Porque el Señor mostraba su mansedumbre y el Señor guardó silencio. Pero entonces aquí la verdad fue malentendida porque el corazón de estos testigos falsos no estaba recto delante del Señor, porque recuerden que aquel que conoce del Señor entiende las palabras del Señor, como dice la palabra en Romanos, que el hombre espiritual entiende las cosas del espíritu, pero el hombre en la carne no las puede discernir, porque han de discernirse espiritualmente. Y es por eso que ellos malentendieron lo que él dijo, porque Cristo estaba refiriéndose a su muerte y a su resurrección, que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar, pero ellos no lo entendieron. Pero también este testimonio falso nos enseña también que estos testimonios de estas personas no hallaban falsos testimonios para poder realmente enjuiciar al Señor. No hallaron falsos testimonios, como lo leímos en versos anteriores. Y también, por último, los falsos testimonios no concordaban, como lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque eran falsos. Siempre cuando es una mentira, las cosas no van a concordar, va a haber algo que va a estar fuera de orden. Entonces, algo importante que sucedió aquí fue la acción que hizo el sumo sacerdote Caifás, y esto nos lo explica Mateo 26 en el verso 62 específicamente, y dice así, y lo leímos, y yo voy a parafrasear el verso 62 y 63, y levantándose, porque él estaba sentado, estaba escuchando el testimonio, el argumento, la acusación con la cual habían traído al Señor ya desde casa de Anás. Entonces, levantándose él dijo: ¿no respondes nada?
que testifican estos contra ti, los que acababan de decir que él dijo que iba a derribar el templo de Dios y en 3 días lo iba a reedificar. Él estaba preguntando acerca de esto, pero también el corazón de este sacerdote corrupto no estaba recto delante de Dios, aunque él era un sumo sacerdote. ¡Qué tremendo! Póngase a pensar en estos tiempos. Hay personas que profesan la fe, hay personas que testifican de la fe, pero su vida no está recta delante del Señor. Su vida no es una vida de integridad, su vida no hay temor del Señor, en su vida realmente no hay santidad de Dios. Y da tristeza ver este testimonio que la palabra nos está hablando. Y luego dice en el verso 63 del capítulo 26 de Mateo, mas Jesús callaba. Aleluya. Podemos ver, hermanos, en esta expresión la mansedumbre del Señor, la paciencia de Cristo, la serenidad del Señor, el silencio del Señor. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro. Ponga atención a esa palabra porque vamos a explicar lo que esto quiere decir. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Conjurar es una palabra que tiene un significado profundo y también un significado diabólico, con una influencia del mal. Conjurar es poner bajo juramento algo, es hacer jurar a alguien, es ordenar, es también extraer un juramento, si podemos entenderlos en todas estas palabras. Pero también me llamó la atención que conjurar es exorcizar. Y usted ha escuchado lo que es un exorcismo o un exorcista. Es conjurar contra el espíritu maligno. Pues esto es lo que el sumo sacerdote está haciendo contra Jesús, porque recuerden que a Jesús le acusaban que él tenía, que decía, espíritus malignos. Entonces, en otras palabras, este sumo sacerdote Caifás le está diciendo, te ordeno que te sujetes y por el nombre del Señor me digas si tú eres verdaderamente el Cristo, parafraseándolo o poniéndolo en otras palabras. Qué tremendo, ¿verdad? Pero conjurar también es ligarse con otro o con otros ante juramento. ¿Para qué? Para alcanzar o lograr un fin determinado. En pocas palabras, conspirar, uniéndose muchas personas contra alguien, como siempre hemos visto estos casos, ¿verdad? Y juramentar y tomar juramento. Recuerden que Caifás, el sumo sacerdote oficial, en ese momento estaba delante de la corte religiosa donde estaban los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los ancianos, y él está diciendo, te ordeno yo, la máxima autoridad. Pero qué tremendo las palabras del Señor. Siempre nos dan palabras de sabiduría, palabras de fe, palabras de esperanza y nos enseña siempre qué hacer en estos tiempos difíciles. Me llamaba la atención específicamente la enseñanza que nos da y hace el Salmo 35, haciendo una referencia en el cumplimiento a la profecía de los acontecimientos que sucedieron en la vida de Cristo y específicamente los acontecimientos que se profetizaron para cuando estos actos se iban a llevar a cabo. Y el verso 11 específicamente del capítulo 35 del libro de los Salmos dice, se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Esta palabra está haciendo referencia específicamente al juicio religioso de Cristo Jesús. ¿Y por qué dice de lo que no se me preguntan? No porque Cristo no sabe todas las cosas. Él es Dios y Él sabe todas las cosas, sino lo que está haciendo referencia aquí es de lo que han tramado, de lo que han conspirado, de lo que han conjurado, de lo que han ya planeado, me preguntan. Es lo que la palabra está haciendo referencia. Y por eso dice también, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Y más adelante nos dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciables y yo no lo entendía. Me despreciaban sin descanso como lisonjeros
escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes, ni los que me aborrecieron, dice, ni los que me aborrecen sin causa, guiñen el ojo, ensancharon contra mí su boca, dijeron, ¡Ea, ea! Nuestros ojos lo han visto, queriendo decir, sí, él testificó, él dijo que en 3 días iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a reedificar. Y esta palabra del Salmo 35 está haciendo referencia a Jesús. Yo le dejo de tarea a mi hermano, amigo que escucha, que escudriñe este Salmo cuando usted tenga tiempo, y yo solo parafraseé algunos versos para poder hacer mención, pero continúe estudiándolo en la casa para que usted pueda comprender la profundidad de la palabra y lo que estas palabras proféticas están haciendo referencia a los acontecimientos que sucedieron en el juicio religioso de nuestro Señor Jesús. Es por eso que la palabra del Señor siempre nos enseña acerca de todas estas áreas para nosotros poder ponerlas en prácticas cuando lleguen estos momentos. La palabra del Señor literalmente da una enseñanza acerca de una amonestación contra la falsedad, y esta la encontramos específicamente en el capítulo 6 de Proverbios, y el capítulo entero habla acerca de la amonestación contra la pereza, que es estar ocioso, y la amonestación contra la falsedad, el hablar mentira. Y bien, la palabra del Señor es tan sabia que puso la pereza con la falsedad junto, porque siempre también cuando la persona no tiene qué hacer, está ociosa, siempre está tramando y siempre puede hablar mentira o puedes hablar falsedad. Y es por eso que la palabra nos dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ponga atención a estas 7 cosas que abomina el alma del Señor: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Qué tremendo. Así como Pilato dijo literalmente que él necesitaba agua y una toalla para lavarse las manos de esta sangre inocente. Podemos ver también el corazón corrupto de este gobernante, y así como era el corazón corrupto de estos sacerdotes del concilio, del Senadrín, así como también tenían, ¿verdad?, esa lengua mentirosa, aquellos que estaban dando falso testimonio del Señor, diciendo lo que había dicho, y cuando realmente no entendieron lo que Él estaba diciendo, porque sus corazones no estaban rectos. Así como también cuando los ojos altivos, entra en juego aquí lo que es el orgullo, la altivez, es un corazón que no está recto delante del Señor. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y recuerden, hemos estudiado acerca de la mente, un campo de batalla, un campo de concentración, y cuando la mente y el corazón están lejos del Señor, realmente es donde nacen estos pensamientos inicuos de maldad para poder hacer daño a otro, en este caso hacer el mal para arrestar al Señor y poderlo acusar a reo de muerte. Luego, los pies presurosos para correr al mal, así como hizo Judas, que corrió rápidamente ante los sacerdotes por las 30 piezas, las monedas de plata, para entregar al Señor, para decirles a dónde Él estaba, y con un beso le entregó. Luego, el testigo falso que habla mentira, lo que estaba sucediendo en esta escena. Aquellos que no habían podido encontrar un testigo verdadero que pudiera hablar palabra contra el Señor, entonces empezaron ellos a buscar testigos falsos para que pudieran dar falso testimonio. Y me llamaba la atención cuando estaba haciendo la clase acerca de esta área en específica. Aquí en Estados Unidos, las leyes judiciales y las autoridades han establecido que los ciudadanos común corriente, ¿verdad?, puedan ser parte de una corte, y lo llaman a que puedan dar ellos, puedan participar cuando se está deliberando o se está tratando de resolver algún caso, algún asesinato, algún caso serio en las cortes. Entonces le llaman, y si usted es ciudadano y le llega una carta, yo sé que usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando, y le están citando para que usted pueda ser
pueda ser parte de la corte en ese día, en la parte del jurado, quiero decir. Usted tiene que presentarse porque si no lo pueden amonestar, ¿verdad? Y si no lo vienen a buscar, usted tiene que reportarse. Pero me llamaba la atención que cuando las autoridades judiciales envían esa carta a los ciudadanos estadounidenses para que puedan ser parte del jurado para resolver un caso en específico, siempre revisan. Siempre ellos investigan la vida de testimonio, de integridad del ciudadano que van a invitar, se puede decir, a que sea parte del jurado. Y me llamaba la atención, vino esto a mi mente cuando estaba estudiando la clase, porque realmente si nosotros vamos a dar testimonio de algo, que realmente sea la verdad, que demos testimonio de la verdad, que no participemos de dar un falso testimonio para que alguien sea destruido, para que alguien sea desacreditado, para que alguien sea arrestado, para que alguien sea condenado a reo de muerte, como lo que estaba sucediendo aquí en esta escena, con lo que estaban haciendo, con el acto que estaban haciendo los dos falsos testigos. Entonces es importante que nosotros meditemos en esto para que en todo momento hablemos la verdad y si hemos de participar en dar testimonio, que siempre nuestro testimonio sea limpio, sea puro y sea íntegro. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Gloria a Dios. Y luego la número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Mira qué tremendo lo que estaba sucediendo en esta escena, porque estaba llevándose a cabo esto entre el pueblo, aún mismo, ¿verdad? Entre ellos mismos, el concilio, todos aquellos que formaban parte, los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, porque no podían ellos, ¿verdad? Tener armonía los unos a los otros y no hallaban de qué manera acusar al Señor. Por eso ellos se reunieron antes y tramaron el complot para acusar y prender al Señor. Pero les dejo de tarea también este capítulo especial, libro de Proverbios, capítulo 6, para que lo lea en su casa, lo medite y pongamos por obra todas las enseñanzas del Señor para nuestra guianza, nuestra instrucción y nuestra edificación. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Aleluya. Gloria al Señor. Y luego, por último, vamos a estudiar acerca de la gloria de Cristo y su respuesta. Cuando estamos haciendo alusión a la gloria de Cristo y su respuesta, es porque literalmente la respuesta que el Señor dio al sumo sacerdote cuando él le dijo, te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo, parafraseando ese verso, Cristo con sus palabras, él describió su gloria. Aleluya. Y con su respuesta de mansedumbre y de serenidad que podemos ver a través de la palabra, él dio una gran enseñanza a todos los que estaban presentes en ese momento y nos da esa gran enseñanza a usted y a mí para que la pongamos por obra. Entonces podemos ver el silencio de Jesús y la palabra nos enseña en el capítulo 14 de Marcos, específicamente en el verso 61, nos dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y vemos cómo Cristo, hermanos, guardó silencio al contestar aún con las palabras injuriosas que el sumo sacerdote estaba haciendo hacia Cristo, sin darse cuenta que estaba ante Dios mismo, pero su corazón, como les he mencionado, estaba lejos de Dios y no podían discernir las cosas del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Y esa escena nos muestra la serenidad de Cristo, aun que él fue bofeteado y golpeado, porque recuerden que antes que Jesús estuviera ante el concilio, ante Caifás, después que lo sacaron de la casa de Anás, Anás lo golpeó y lo mandó atado, dice la palabra en el verso 24, ante Caifás. Y podemos ver aquí la maldad de estos sumos sacerdotes corruptos. Entonces, algo en especial que quiero que tomemos
en consideración específicamente son las expresiones de la respuesta de Cristo ante la pregunta del sumo sacerdote. ¿Verdaderamente eres tú el Cristo? Y esto es lo que el Señor contestó. En Mateo 26:64 da la primera respuesta el Señor y nos dice así en el verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Aleluya. Esa fue la respuesta que el Señor le dio cuando el sumo sacerdote le preguntaba con palabras groseras: te conjuro por el Dios viviente, dinos si tú eres el Cristo. Y podemos ver nosotros en esas palabras de expresión de Cristo la gloria del Señor Jesús. Aleluya. Pero mire qué precioso cómo nos lo explica Marcos en el verso 62. Y les voy a dejar de referencia todas esas notas para que usted las estudie en su casa. Marcos, el verso 62, capítulo 14 dice: y Jesús le dijo: yo soy, aleluya, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, haciendo referencia a Mateo, y viniendo en las nubes del cielo. En esta expresión el Señor agrega la expresión yo soy, aleluya. Qué precioso es estudiar la palabra del Señor cuando nosotros podemos comprenderla, porque en Mateo le contestó: tú lo has dicho, bendito su nombre. Pero me llamaba la atención, hermanos, la manera como lo describe el capítulo 22 del libro de Lucas, porque verdaderamente en Marcos Cristo está siendo exaltado y también Cristo se está mostrando como profeta a ellos mismos al él contestarle esas palabras. Pero en Lucas específicamente, tome atención, Cristo fue tentado en esta área, específicamente en esta circunstancia, cuando el sumo sacerdote le está injuriando al Señor, le está diciendo te conjuro, y vemos aquí el corazón lleno de incredulidad de los escribas, de los fariseos, de los doctores de la ley. Lucas 22, verso 67 dice: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo sois. Cristo contestó de esta manera a ellos, hermanos, porque su corazón estaba lleno de incredulidad, su corazón no estaba recto delante del Señor. Ellos no creían a las palabras del Señor, y como les mencioné, de la manera que él fue tratado, ellos estaban tentando a Dios mismo sin ellos darse cuenta que Dios mismo estaba delante de ellos. Por eso dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no le recibieron, no le aceptaron, no le vieron, no entendieron. Gloria al Señor, que en estos días nosotros podemos entender y comprender la palabra para que recibamos a nuestro Señor y podamos nosotros poner por obra y por práctica la palabra del Señor para alcanzar salvación y vida eterna. Es por eso, hermano, que aquí se describe un plan malvado ya determinado por el concilio, por el Sanedrín, por el sumo sacerdote, por todos ellos, hermanos, para ellos arrestar y acusar al Señor a reo de muerte. Y me llamaba la atención este verso en especial de Mateo, y les voy a explicar algunas áreas aquí acerca de la conspiración y la blasfemia, que es a lo que ellos ya determinaron después de escuchar las palabras de Jesús. Mateo 26, en el verso 65, dice así: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Cuándo? Después que el Señor le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Cristo contestó a él con estas palabras, cuando él le dijo: dínoslo, te conjuro por el Dios viviente, si tú eres el Hijo de Dios, el Hijo
el Hijo del Dios viviente. Entonces dice que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Quiere decir, ya no necesitamos más testigos falsos. Con esto que ha dicho, lo podemos nosotros enjuiciar, lo podemos acusar. Ahora tenemos la evidencia para que él sea un reo a muerte, condenado a muerte. Y entonces dice: he aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Él está diciendo esas palabras a todo el concilio, a todo el Sanedrín que estaba reunido. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Ellos ya habían determinado este plan malvado, ya habían determinado lo que iban a hacer con el Señor, el complot para matar a Cristo. Entonces le escupieron, dice la palabra, en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon, y estudiamos la palabra anterior, lo que eso significa, los golpes y las bofetadas, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y quiero que estudiemos acerca de lo que sucedió aquí. Conspirar es realmente lo que sucedió en este instante. Y conspirar, o la conspiración, es unirse a algunos contra alguien. En este caso, todo el concilio, todo el Sanedrín, los ancianos, los escribas, los sacerdotes de la ley, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes. ¿Contra quién? Contra Jesús, para hacerle daño, para destruirle, para desacreditarle. Y me llama la atención porque a veces esto sucede en el pueblo del Señor, para destruir a alguien, para hacerle daño, para desacreditarle. Porque realmente ya hay un plan malvado que ha sido determinado para llevar a cabo ese fin. Y es por eso que entonces recuerdan que en los cargos que estamos estudiando, para los cargos que se llevaron a cabo para arrestar al Señor, uno de ellos es que le acusaron de que él se afirmaba ser el Hijo de Dios, porque usaron como referencia lo que él les enseñaba en la sinagoga. Y cuando él lo afirmó delante de ellos, ellos dijeron: blasfemia. ¿Y qué es una blasfemia? Porque dijeron: ha blasfemado. Una blasfemia son palabras injuriosas contra Dios o contra sus santos. Y en otras palabras también es como maldecir. Entonces, cuando esto sucede, ya se ha determinado un plan, y es un plan malvado, un plan diabólico. Y esto lo que hace es que desacredita la vida, la integridad, el testimonio de una persona, en este caso de Cristo Jesús. Le acusaron a reo de muerte. Entonces, nosotros en estos tiempos tenemos que tomar en cuenta y poder poner por práctica estas enseñanzas de Cristo, para nosotros hacer lo correcto, lo íntegro, lo limpio, lo puro, siempre expuesto a la luz, para que nosotros seamos hijos de luz, hijos de verdad, hijos del Dios viviente, para que con nuestras acciones, nuestros actos, nuestros comportamientos, con nuestros hechos, nuestras palabras, glorifiquemos a Dios Padre que está en los cielos, y aquellos que nos están viendo entonces puedan glorificar a Dios, que todavía ellos no le ven, y puedan venir a Cristo. Gloria al Señor. Verdaderamente la palabra del Señor nos enseña, nos exhorta, nos corrige y nos da las pautas, nos da la guía. Por eso dice la palabra lámpara es a mis pies, aleluya, tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque nos enseña, nos guía qué hacer. En estos tiempos, amigo, hermano, familia que escucha, si usted ha pasado por unas circunstancias de esta, en la cual tal vez usted se haya sentido acusado, despreciado, o su testimonio haya sido manchado, blasfemado, se puede decir de esa manera, mire a Cristo. Ponga los ojos en Cristo, venga a Cristo, que Él es la fuente de salvación y vida eterna. Que este ejemplo de Cristo le pueda servir a usted como un ejemplo para qué hacer. Pueda usted guardar su integridad, guardar su mansedumbre, guardar sus palabras, guardar su comportamiento, guardar sus acciones, y usted pueda ser ejemplo de integridad y ser contado o contada como una hija o hijo de luz, hijo de verdad, hija de verdad, aleluya. Que sean siempre las palabras de nuestra boca
de bendición, y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, para que nosotros, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro testimonio no sean para ofender o para agravar o para atestiguar contra alguien. Sea nuestra vida y nuestro testimonio de honra y gloria para nuestro Señor. Si usted por alguna circunstancia de esta, usted se ha apartado del Señor, déjeme decirle, hermano, amigo, familia que escucha, ponga su confianza en el Señor. El hombre es imperfecto, pero Cristo es perfecto. Y estas cosas sucederán porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones, angustia, problemas, tempestad, acusaciones, prueba, de todo lo que usted pueda llamar aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Qué ejemplo precioso nos ha dado. Y si en este día usted no conoce verdaderamente al Señor, y usted dice realmente, por todo lo que Cristo pasó para poderle dar a usted y a mí salvación y vida eterna, en este día la mejor decisión que usted puede hacer, ahí donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo, donde usted esté escuchando esta enseñanza, es entregar su vida al Señor y confiar que así como Cristo venció, aleluya, nosotros también venceremos. Es por eso que la palabra dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Dime qué es lo malo que he hecho. Dime dónde está mi mal testimonio. Dime qué mentira he hablado. Dime qué es lo que es falso. Es lo que el Señor le está diciendo. Y si bien, quiere decir, he hablado bien, he dado buen testimonio, mi vida ha sido íntegra, he testificado con testimonio de rectitud, aleluya, delante del Padre y delante de los oyentes. He andado en integridad, he vivido en santidad y en temor del Señor. Si bien, dice la palabra, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me acusas? ¿Por qué me ultrajas? ¿Por qué conspiras? ¿Por qué conjuras? Aleluya, la palabra del Señor es poderosa, mis hermanos. Busquemos del Señor para que en todo... Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, Padre de los cielos, a ser ejemplos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes, Padre, que con nuestros actos, nuestros hechos, con nuestras acciones, nuestras palabras, podamos ser ejemplo a aquellos que no te conocen aún, Señor. Levanta al caído, fortalece al débil, Señor. Aquel que se ha apartado, Padre de los cielos, por circunstancias similares a esta, tráelo de regreso, fortalece su fe y aumenta su confianza en ti, Señor. Y aquellos, Señor, mi Dios de los cielos, que han considerado, Señor, no seguirte más, que ellos puedan considerar verte a ti, Señor, que eres la luz, la santidad, la perfección, aleluya, el cual nosotros podemos seguir como ejemplo vivo de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó, de todo lo que vivió en carne en esta tierra, pero por amor lo dio todo para salvarle a él y salvarme a mí. Ayúdanos, Señor, a ser dócil, mansos y obedientes, y a que en todo momento hablemos luz, hablemos verdad, hablemos con testimonio puro, Señor, y seamos, Padre, de bendición a otros, Señor. Ayuda, Señor, Padre de los cielos, a todos aquellos, Señor, que siguen fielmente, Señor, Padre, tratando de vivir una vida, Padre, que te agrade, Señor, viviendo en santidad, teniendo temor de ti, Señor, guardando su salvación con temor y temblor. Sigue fortaleciendo su vida, Padre, y sígueles acercándoles a ti, Padre amado, y ayuda, Señor, a aquellos que no están todavía ahí, Padre, a que puedan, Señor, perseverar en la fe, Señor, y estar listos y preparados, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Tú moriste, Señor, en la cruz por cada uno de nosotros, Padre, por buenos y malos, Padre. Aleluya, Señor, por santos y también por pecadores, pero por cuanto todos pecaron, Señor, todos fuimos destituidos de la gloria del Señor, pero gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la obra redentora de Cristo de la gloria.
Te damos gracias y te bendecimos. Y ayúdanos, Señor, a meditar y a valorizar, Señor, el sacrificio perfecto que tú hiciste por amor a la humanidad, por amor a mí, Señor, por amor a ti, hermano, por amor a ti. Aleluya, familia que escucha. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre. Prepara cada corazón y ayúdanos en todo momento, Señor, a ser dóciles y sensibles, Padre, y a ser, Padre amado, Padre de los cielos, luz, Señor, y sal, Señor, en este mundo, Padre, que se está perdiendo, Dios. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, por conectarse a la clase y por siempre estar listos y prestos para ser diligente en el estudio de la palabra. Continuemos buscando del Señor, continuemos, aleluya, acercándonos más al Señor y también siendo ejemplo en hechos, en palabras, en acciones, para que nuestro Padre que está en los cielos sea exaltado y Cristo Jesús sea glorificado en nuestra vida. Gloria al Señor. La asignación para la siguiente clase va a ser continuar estudiando el capítulo 18 del libro de Juan, Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14 y Lucas capítulo 22. Y el tema de la clase siguiente es Pedro niega a Jesús por segunda y tercera vez. Y vamos a memorizar el verso 27 del capítulo 28 que dice: negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Dios va a ministrarnos de una manera especial a través de la enseñanza de esta clase. Continuemos orando por nuestros familiares y amigos, testificando a alguien en todo momento que tengamos la oportunidad de hacerlo, porque Jesús vino a morir. Y sabemos, hermanos, que es para salvarnos y darnos vida eterna. Como siempre les menciono, vivamos en santidad del Señor, teniendo temor del Señor todos los días, guardando y cuidando nuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor está cerca. Que el Señor les bendiga grandemente. Y siempre les anuncio que está la información del libro de la clase y la información de la iglesia, de la página de la iglesia, por si usted necesita más información. Si necesita que oremos por usted o si necesita que le guiemos a encontrar una iglesia local. Dios les bendiga nuevamente, que tengan una muy buena semana y continuemos buscando del Señor, perseverando en la fe y preparándonos porque nuestro Señor está cerca. Dios me les bendiga grandemente, mis hermanos. Amén y amén.